Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Carlos Verdín y viene a compartir la conferencia El Renacimiento de la Humanidad en la Paz. Carlos Verdín se desempeña como docente, terapeuta, conferenciante, director, locutor y productor. Es un ser en busca de su desarrollo. Es un creador que se perpetúa a través de su obra con muchos proyectos. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac y la maestría en Terapia Gestalt en Íntegro, además de varios diplomados y cursos que han complementado su formación profesional. Antes de dar paso a nuestro invitado, queremos recordaros que Mindalia Viajes ya está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru, al que habéis visto anteriormente, uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y de los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Recuerda, para participar en directo y hablar con nosotros puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su exposición las responderá. El funcionamiento, como siempre os digo, es muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a Carlos Verdín y la conferencia El Renacimiento de la Humanidad en la Paz. Así que, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, John. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes en Mindalia. Pues va a ser apasionante, segurísimo. Te cedo la palabra cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia, este tema nos invita primero a reconocer que la paz ya nos pertenece. La paz ya está dentro de nosotros. Es algo que en ocasiones se nos olvida, no lo reconocemos de esa manera, pero es importante que tú te des cuenta que la paz ya te pertenece. Algo fundamental es que nos demos cuenta que se nos ha olvidado quiénes somos. Se nos ha olvidado quiénes somos porque así como la paz, el amor son parte de nuestra esencia divina, de lo que realmente somos. Y el asunto aquí es que se nos ha olvidado eso. Es como si tuviéramos una amnesia y nos hemos olvidado de estos aspectos en particular y nos hemos dejado recubrir por otros aspectos que en ocasiones nos hacen precisamente entrar en conflicto, nos hacen estar en desarmonía con nosotros mismos y con los demás. Y la pregunta aquí sería, ¿y quiénes somos? Es una pregunta bastante interesante porque lo importante es recordar esto. Esta paz y este amor, como lo venía mencionando, somos nosotros extensiones de la propia divinidad. Somos, me atrevo a decir, fragmentos de Dios de una manera encarnados en este sueño. Solamente que hemos olvidado precisamente esto. Nosotros estamos aquí en este sueño y lo menciono así porque hay diferentes corrientes o ideologías que nos hablan de esto, de que esta realidad en verdad es un sueño. Y es importante que seamos conscientes de esto. Al preguntarnos quiénes somos, estamos precisamente permitiéndonos ir reconociendo esta naturaleza divina, esta esencia divina, y a final de cuentas decía un maestro en la India, Sri Satya Sai Baba, cuando saludaba a todos sus alumnos en los darshans, les decía llamar encarnaciones del amor. Y eso es en realidad lo que somos encarnaciones del amor que lamentablemente hemos ido olvidando, que eso es lo que somos en verdad. A final de cuentas, cada uno de nosotros somos extensiones del amor que precisamente han olvidado o hemos olvidado que somos estas extensiones del amor. Lo importante de este asunto es reconocer cómo voy por la vida. ¿Voy por la vida pidiendo amor o voy por la vida dando amor? Si generalmente voy por la vida pidiendo amor,
es porque me vivo lamentablemente en este desconocimiento de mi verdadera esencia, de mi verdadera estirpe. Y cuando voy dando amor es porque ya soy consciente de lo que soy. Hay un mantra que manejan los tibetanos que precisamente dice esto: soy amor, doy amor. Cuando nosotros reconocemos esto, que eso es lo que somos y eso es lo que damos, vamos precisamente por el mundo cumpliendo la función que tenemos cada uno de nosotros. Por el contrario, cuando voy pidiendo amor, es porque creo que no soy eso. Y a veces hay maneras de pedir amor que resultan ser muy delicadas. Por ejemplo, una agresión, en el fondo es una petición de amor, es una súplica de amor. Y si podemos voltear alrededor de este sueño llamado vida, nos podemos dar cuenta que en ocasiones, si tú le prestas atención a algunos aspectos de este sueño que nos llevan a estados de miedo y de todo este tipo de situaciones, tú ves que hay mucha gente pidiendo amor, cuando en realidad hay también mucha gente dando amor. Y es este equilibrio, al final de cuentas. El miedo precisamente nos ha hecho olvidar nuestra esencia. El miedo ha jugado un papel muy importante porque el miedo, tarde o temprano, nos termina, me atrevo a decir, esta amnesia de la que estoy hablando, esta amnesia es la que el miedo ocupa ese lugar, usurpa, me atrevo a decir, el lugar del amor, aunque en realidad el amor sigue estando ahí, solamente es una manera de recubrir ese amor. Hay una frase que me gusta muchísimo dentro de un curso de milagros que menciona que lo que ha sucedido es que hemos construido obstáculos precisamente para no experimentar la presencia del amor en nuestra vida. Por lo tanto, esos obstáculos no es nada más que el miedo que ha llevado estas barreras, estos escudos a lo largo de nuestra vida por una razón u otra, y es lo que nos ha hecho olvidar nuestra esencia tarde o temprano. Hemos construido precisamente estas barreras para no experimentar la presencia del amor en nuestra vida, como lo estoy diciendo. Y aquí hay otra pregunta que me gustaría mencionar. ¿Por qué elegir el conflicto, el sufrimiento y la tristeza? Solo un demente elegiría el conflicto, el sufrimiento y la tristeza. Y es importante que reconozcamos con humildad que tarde o temprano en nuestro camino de vida muchos de nosotros hemos elegido esto. Hemos elegido el conflicto, hemos elegido el sufrimiento y hemos elegido la tristeza. Y cuando hablo de esta cuestión de mente, es porque todos tenemos la responsabilidad precisamente de ir sanando, pero yo no puedo sanarme solo. Yo necesito primero reconocer que esta sanación proviene de la propia fuente en la cual estoy o siempre he estado conectado, ¿sí? Muchas veces estamos buscando precisamente el conflicto, el sufrimiento y la tristeza, le echamos la culpa a alguien externo, a alguien que viene de afuera, cuando en realidad también nosotros lo vamos generando. Se dice también que todo es una proyección, que nosotros vamos construyendo este mundo y a final de cuentas terminamos viendo lo que vamos generando internamente. Entonces, cuando yo hablo de por qué elegir esto, el conflicto, el sufrimiento y la tristeza, es porque esta amnesia precisamente creemos y siempre durante mucho tiempo se ha creído que la divinidad está fuera, que siempre todo está fuera, cuando en realidad, y esto también se ha sabido desde hace mucho tiempo atrás, la divinidad mora dentro de nosotros. Esta paz y este amor mora en cada uno de nosotros. Entonces, creo que llega ese punto en el cual el conflicto resulta ya no necesario, ya es una situación que no merece siquiera vivirse. El sufrimiento también a veces nos lleva a lugares inimaginables, al igual que la tristeza, y este perdernos en ocasiones es también una característica de este camino de vida, porque tarde o temprano muchos de nosotros hemos llegado a esa parada en el camino en el cual decimos, ya no quiero vivir de esta forma.
y voy a permitirme vivir de una manera distinta, cansado del conflicto, del sufrimiento y la tristeza. Es muy común que esto sea un continuo mientras no abracemos de todo esta esencia amorosa y esta paz que vive en nosotros, porque es como elegir dos maneras de ver la vida. Yo puedo, ante una situación difícil, elegirla ver como una oportunidad o elegirla ver como un regalo. Eso es algo fundamental. También tiene mucho que ver con la visión que me permito tener acerca de las situaciones que voy viviendo a lo largo del camino. Algo fundamental también es reconocer que cuando vamos viviendo en el conflicto, en el sufrimiento y en la tristeza, como lo estoy mencionando, llegamos a vivir en un estado de baja vibración o de baja frecuencia. Es decir, voy viviendo cansado, deprimido, triste, harto, enojado, todo ese tipo de cosas que me llevan a estar en un estado de baja frecuencia. Por el contrario, cuando yo estoy haciendo lo que me gusta, cuando yo estoy vibrando en el amor, en la paz, en la dicha, disfrutando lo que hago, mi frecuencia aumenta. Y lo más común, depende en la frecuencia en la que me encuentre, es las situaciones que van a venir a visitarme. Si estamos en la baja frecuencia, lo más común es que vengan situaciones amenazantes, que haya más conflictos, y por el contrario, cuando vivo en una alta frecuencia, me vienen estas situaciones de corrientes milagrosas, de situaciones que podemos llamar diosidencias o cosas que ni siquiera estamos esperando y que vienen como resultado de esa alta frecuencia que estamos manejando. Algo que es vital es ir reconociendo que el renacer es la herencia de la humanidad. Esta es una frase de un curso de milagros. Es decir, el renacimiento es la herencia de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene este derecho divino de renacer, de ser hombres y mujeres nuevos. Obviamente, para poder renacer, tengo que estar dispuesto a renacer. ¿De qué forma? Viviéndome muchas veces en el aquí y en el ahora realmente. Porque a veces voy cargando con mi pasado o voy anticipándome al futuro cuando ni siquiera están presentes. Es decir, cuando vivo realmente en el presente, el pasado queda fuera y el futuro también, porque no existen realmente, nunca han existido, más que en nuestra mente en ocasiones, ¿no? En nuestras angustias, en nuestros miedos. Cuando realmente estamos en el presente, podemos tomar la decisión de ver la vida de otra manera, de ver cualquier situación o a cualquier persona con ojos nuevos. Este renacer tiene mucho que ver también con algo que el curso de milagros menciona, la visión de Cristo. Esto es algo que nosotros solicitamos o pedimos, porque al final de cuentas, así como el renacer es la herencia de la humanidad, hay gente que a veces no reclama lo que le corresponde. Entonces, esta visión o esta paz es nuestra decisión, tomarla o simplemente dejar que pase y seguir viviendo en el conflicto, en el dolor, en el sufrimiento, pero al final de cuentas este recordatorio de que este renacer nos pertenece, cuando nos situamos realmente en el presente, es algo que también el curso menciona como el instante santo. La paz surge del interior, es lo que he venido diciendo. Esta paz ya está ahí, no se ha ido a ningún lado, solamente he comprado mentiras, porque recordemos que Curso de Milagros menciona que todo lo que proviene del miedo es ilusorio. Por lo tanto, todas las mentiras que he comprado en ocasiones me hacen olvidar lo que realmente es verdadero, que es el amor. La paz y el amor son verdaderos, es decir, y solamente surgen del interior cuando estamos realmente en comunión con esta parte divina, con ese reino olvidado, y nos permitimos regresar a casa, mis relaciones van a ser más armónicas, porque al vivir en paz es mucho más sencillo. Como todo es una proyección, el amor, acuérdate que tiene la función de extender, el amor se extiende, por lo tanto, es mucho más fácil vivir, es mucho más armonioso vivir. Nada externo, a final de cuentas, y esto es muy importante recordarlo, nos va a brindar
lo que solo el interior puede conseguir. A veces vamos por la vida creyendo que X, Y o Z, es decir, ay no, cuando tenga esta oportunidad de trabajo, voy a estar en paz. Y eso no es verdad. Cuando tenga cierta cantidad económica, voy a estar tranquilo. Cuando consiga tal meta que me he planeado, voy a ser el hombre más pleno. Y esto es importante que reconozcamos porque son las trampas del ego. ¿Por qué? Porque vas a obtener ese trabajo y ese trabajo no te va a brindar realmente la paz. Y muchos estoy seguro que lo han experimentado. O ese logro, o esa inclusive propiedad, lo que tú quieras y gustes, cualquier cosa externa, inclusive una relación de pareja. Cualquier cosa que tú lo atribuyas al exterior, que creas que te va a brindar la paz, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso solamente está dentro de nosotros. Y es una trampa del ego porque para el ego nunca va a ser suficiente. Es decir, siempre va a decir, ah, ¿sabes qué? Te hace falta ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y es el juego de nunca acabar. Uno de los lemas del curso de milagros cuando habla del ego, te dice que busca, pero no encuentres. Porque a final de cuentas esa es parte de su trabajo, ¿no? Me atrevo a decir que parte del trabajo del ego es irnos creando conflictos para precisamente a través de esos conflictos, pues ir aprendiendo. Cuando decidimos aprender, vamos a hacer cambios. Cuando no decidimos aprender, vamos a seguir repitiendo una y otra vez las mismas situaciones. Cuando tenemos paz, me atrevo a decir que vivimos el cielo en la tierra. Cada uno de nosotros, cuando vamos viviendo y sintiendo esta comunión con el amor y con la paz que viven dentro, estás eligiendo el cielo, aquí y ahora. Al igual, cuando estoy atorado en el conflicto, en el resentimiento, en el rencor, también estoy eligiendo, pero el infierno en la tierra. Entonces, cuando tú tienes esa paz, y sobre todo aquellos que han experimentado y han entrado en contacto con esta sensación de bienestar, de dicha, de plenitud, de gozo, de alegría, es muy difícil que una vez que lo experimentes, le des la espalda a eso. ¿Por qué? Porque es algo que realmente el poder irte a cama con un estado de paz, de tranquilidad, no tiene precio, realmente. El poder tener armonía en tus relaciones con en este caso, con mi esposa, con la gente que está a mi alrededor, eso es maravilloso. Cuando tú abandonas el infierno, esto es una decisión personal a final de cuentas. Cada uno de nosotros, cuando nos permitimos abandonar ese infierno, es algo que a cada quien le corresponde. Muchos hemos llegado a ese punto donde puedes decir, ¿sabes qué? Aquí me siento bien, como en casa, me refiero al infierno, ¿no? Pero llega a ser un momento tan insoportable seguir viviendo ahí. Es como estar atrapado precisamente en una rueda, pues la palabra resentimiento precisamente es un sentimiento que se le está dando vueltas continuamente. Entonces, de igual forma, es como estar atrapado, esclavo, una esclavitud, una prisión. Entonces, ese decidir abandonar el infierno, eso le corresponde a cada quien, porque hay gente que por culpas o diferentes cuestiones creen que eso es lo que merecen, que es lo que le corresponde vivir, cuando esto es muy importante recordarlo. Tienes la oportunidad de hacer las cosas de otra forma, de vivir de otra forma. Y algo que es fundamental es, si yo quiero salir del infierno y no sé cómo, pues necesito pedir ayuda. ¿A quién? Pues a la propia divinidad, ¿sí? El conectarme con esta parte en mi propio interior y pedirle a esa guía divina que me ayude a salir de esa prisión, de esa cárcel, de ese infierno. Y es sorprendente cuando nos vamos dando cuenta que esa ayuda llega de maneras inesperadas, pero siempre la ayuda viene. Es decir, la situación, nos dice también el curso que el conflicto y la solución están siempre una a un lado de la otra.
Entonces, es importante reconocer que a veces esa situación que me tiene en ese infierno, la verdad, la mayor parte de las veces nosotros mismos la hemos creado. Entonces, nosotros también tenemos esa solución y esa llave para salir de ese lugar. Es importante que recordemos que un pensamiento creó la supuesta separación. Es decir, dentro del curso de milagros nos dice también esto, que una idea dio origen a la separación. Y en ese mismo instante también surge la corrección. Nada más que se le ha dado tanta fuerza a esta separación y simplemente volteamos a ver este mundo que es parte de este sueño que estoy mencionando y ve nada más cómo estamos divididos, separados por fronteras, por ideologías, por religiones, por todas estas cosas que el ego se ha empeñado en crear. Y a final de cuentas, inclusive, ¿no? Hay todo este juego de la personalidad y creer precisamente que no somos un solo ser cuando en realidad somos uno solo. Entonces, este pensamiento también se corrigió de inmediato y eso es importante que lo reconozcamos. Algo que no se debe olvidar jamás es que tú eres perfecta o eres perfecto, tal cual eres. Tú puedes decir, el momento en el que me encuentro y donde estoy en ese momento es perfecto tal cual es. Porque a una flor no la puedes forzar a abrir sus pétalos. Cada uno de nosotros, en el momento adecuado, tendrá su propio despertar, aunque es importante que reconozcamos que ya estamos con el Padre, que ya estamos en casa, que ya tenemos esa paz, que ya tenemos ese amor y solamente estamos aquí de paso, ¿sí? Estamos aquí de paso precisamente para aquel que se permite ser una manifestación del amor, como decía Sai Baba, una encarnación del amor en la tierra, para recordarnos a los que todavía estamos amnésicos de lo que somos, que cada uno de nosotros lleva esta herencia divina dentro de sí, con la oportunidad, a final de cuentas, de manifestar el amor, de muchas formas diversas, porque esta manifestación del amor se manifiesta en la música, se manifiesta en la danza, se manifiesta en todos los ámbitos, a final de cuentas. Y eso es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera se necesitan palabras para manifestar lo que hay en el propio corazón. A veces estamos todo el tiempo aquí en el pensamiento, razonando, cuando lo importante es ir uniendo razón con sentimiento y permitirle que el amor se abra, que el corazón se abra y sentir más. No hay error del lugar en el que te encuentras hoy. Cuando tú crees que estás en un lugar que no te corresponde, es importante primero reconocer que lo más probable es que tú, de una manera u otra, has decidido estar ahí. Y no hay error alguno. ¿Por qué? Porque acuérdate que una situación puede verse como una oportunidad de crecimiento o como precisamente un problema. ¿Cómo lo quieres ver tú? El lugar donde te encuentras depende de cómo lo quieras ver, como una oportunidad o una situación que sucede, por ejemplo, un accidente. Ese accidente o cualquier cosa que pase en nuestra vida se puede ver como algo desagradable o realmente como una oportunidad. Precisamente ayer un gran amigo mío tuvo un accidente en carretera y él me comentó, renací a través de esta experiencia. Hace rato lo vi, traía un collarín en el cuello y dijo, esta experiencia me permitió ver la vida de otra manera y aprovechar cada instante, porque no sabemos cuándo es el día ni la hora en que nos dicen, terminaste tu trabajo aquí, ya no hay nada más que hacer, te has graduado. La paz se extiende a pesar de lo que sucede alrededor. Muchas veces culpamos a otras personas o, por ejemplo, a un país o a los políticos o a tantas situaciones del mundo, cuando en realidad, a pesar de cualquier situación, si nosotros vibramos en esa alta frecuencia donde la paz y el amor se encuentran, poco a poco eso se va emanando, se va extendiendo, porque es algo que no se puede contener. Cuando Albert Einstein
que hablaba una persona que desintegró literalmente el átomo creando la energía atómica. Hablaba de que el amor es la fuerza más poderosa del universo, creo que tenía los argumentos para decir ese tipo de cosas. Entonces, es importante que reconozcamos que ya que tienes la paz dentro de ti, solita aflora, solita se manifiesta, sin siquiera con palabras y va impactando alrededor. Algo fundamental es bendecir. Bendecir quiere decir decir bien, hablar bien, ¿sí? Cuando bendecimos, estoy precisamente en esa frecuencia alta. Otra cuestión, agradecer. Cuando manejo la gratitud, cuando doy gracias de cada situación que viene a mi vida, también estoy vibrando en una alta frecuencia. Y sobre todo, y reconociendo esto, entregando aquello que no es amor a quien es el amor. Es decir, el miedo, el coraje, los celos, el resentimiento, la rabia, todo aquello que surge del miedo y que no es amor, si yo ya no lo quiero seguir cargando conmigo, lo deposito a esta fuente de amor, que es importante que tú reconozcas que este gran espíritu que nos contiene, pues está en nuestro interior, pero si tú volteas a tu alrededor y veo a mi hermano, veo a otra persona, veo a un animal, veo a una planta, veo a esta creación, a final de cuentas, este gran espíritu está presente en todo y en todos. Entonces, es importante que como cada quien lo quiera manejar, entregar eso que no es del amor, que no viene del amor, y soltarlo realmente, decir, esto ya no lo quiero, ya no lo necesito. Buda mencionaba que el rencor o el odio no es nada más que un veneno que le hace daño a aquel que lo lleva consigo. Por eso es importante soltar todo aquello que no nos provee precisamente de bienestar, que no nos provee de esa paz, de esa calma. Es fundamental entonces que vayamos reconociendo que este trabajo se va desarrollando en la medida que cada uno de nosotros va permitiéndose ir viviendo en esta conexión que simplemente solo basta una respiración. A veces nos han dicho, ¿no? Respira, 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 se nos olvida respirar. A veces es darnos la oportunidad de cerrar los ojos por un instante, desconectarnos un poquito de lo externo, de esta ilusión del mundo y volver a conectarnos con esto. Y también en la cotidianidad. A veces podemos orar lavando los trastes en la cocina, podemos orar limpiando el piso de nuestra casa. Y acuérdate que la oración es una frecuencia también, es una intención, es vibrar también en esa paz, en ese amor, no solicitando algo, porque a veces confundimos el andar, confundimos a la divinidad con un genio de la lámpara, cuando en realidad no hay nada que pedir porque ya todo nos ha sido dado. Y lo importante es confiar, como venía diciendo hace rato, cuando nosotros estamos en una alta frecuencia, lo único que va a seguir sucediendo son bendiciones, son dichas, y en dado caso que suceda algún imprevisto y alguna situación que nos pueda quizás acudir de una manera u otra, vamos a tener la oportunidad de ver esa situación desde otro punto de vista, desde otro enfoque, no tanto tan dramático, sino desde un enfoque que nos permita verlo desde una perspectiva de aprendizaje, desde una perspectiva de una oportunidad para vivir de una manera más plena, más alegre. Y esto, a final de cuentas, cada uno de nosotros lo va experimentando en nuestro camino de vida, este renacimiento. Recordemos que es para todos, nadie se queda fuera. Por eso la humanidad entera está adentro, porque se nos ha olvidado que somos familia. Se nos ha olvidado que en realidad, como todos somos uno, no hay nadie fuera de mí también. Y esto es extraño quizás para muchos,
pero no hay nada fuera de ti, más que tú mismo. Y eso es algo que Teilhard de Chardin en su momento hablaba en su libro de Cristo Cósmico. La segunda venida de Cristo no es nada más que el despertar de esta divinidad, de este Cristo interno en cada uno y el reconocimiento de Él en cada persona, en cada ser, para precisamente hacer realidad el cielo en la tierra del que estaba hablando hace rato. Si nosotros vamos a través de nuestra propia vida, viviendo en ese cielo, eligiendo ese cielo, es decir, un ejemplo que me viene ahorita es cuando yo elijo la aceptación, es decir, me acepto a mí tal y como soy, acepto al otro tal y como es y acepto a la vida tal cual se presenta. Por el contrario, cuando yo vibro en una baja frecuencia, quiero que las cosas sean como yo digo que quiero que sean. Voy a tratar de moldear el sueño, de manipular el sueño, y eso pues se conoce como magia, ¿verdad? Entonces es importante ir reconociendo que este aspecto de control, de miedo, porque muchas veces vivimos desde ahí, ¿verdad? Se presenta una situación y lo primero que viene, en vez de bendecir, es maldecir, es decir, hablar mal de alguien o hablar mal de una situación. Entonces, eso no sale en automático porque el ego es muy astuto. El ego siempre va a estar tratando de alejarnos de casa. Y alejarnos de casa quiere decir llevarnos de nuevo al infierno, es decir, meternos en conflictos, que la paz se vaya y estar precisamente en este espacio donde hay dolor. Bueno, el dolor pues es algo que viene y nos rompe a veces, pero elegir el sufrimiento, como lo mencionaba Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. A final de cuentas, cuando yo ya me estaciono en el sufrimiento, lo estoy eligiendo en vez de elegir la paz. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene esta oportunidad, momento a momento, segundo a segundo, desde qué elijo pensar. Y aquí vale la pena, ¿qué es lo que haces cotidianamente? ¿Qué tipo de contenidos nutres en tu mente, en tu corazón y en tu vida? Y esto es fundamental porque cada uno de nosotros vamos a veces eligiendo a personas, a situaciones y diferente tipo de contenidos que no nos llevan a un estado armónico, sino por el contrario, nos lleva a estados de toxicidad, donde a veces no hay amor, donde a veces no hay una armonía, donde a veces no hay una tranquilidad. Y eso es importante, irlo también despertando a la conciencia para ir reconociendo cómo son mis decisiones. Es simplemente volvernos un observador de nosotros mismos y también, yo diría, no meter tanto a la mente, porque a veces estamos demasiado en el pensamiento. Y como decía hace rato, se nos ha olvidado sentir, se nos ha olvidado precisamente abrir este corazón y reconocer que también quizás somos una sola mente, pero también un solo corazón. Y si somos conscientes de que el corazón es un magneto sumamente poderoso, pues, y al ser mi corazón uno con el tuyo, pues estamos conectados, ¿sí? Me reconecto, aunque ya estamos, de hecho, pero me vuelvo a reconectar y por lo tanto me reconecto con la fuente, con esta fuente de la cual pues nunca he salido, que nunca he abandonado, que es lo que han hecho grandes maestros a lo largo de este camino. Muchos maestros a lo largo de este camino pues han ido experimentando y han tenido precisamente sus momentos de oscuridad y gracias a esa oscuridad terminan transformándose en un proceso alquímico de Carlos, perdona, renacimiento. recordar, simplemente quedan 2, 3 minutillos para acabar la conferencia y pasamos a preguntas. Gracias. Claro que sí. Pues de mi parte, agradecer este espacio, un placer de nuevo estar aquí en Mindalia. Muchas gracias, John. Y pues adelante con Puedes cualquier acabar, ¿eh? Puedes comentario. acabar lo que estabas diciendo. Tenemos 2, 3 minutos todavía aún, si quieres. De acuerdo, bueno, pues para ir cerrando únicamente, algo fundamental, creo que es importante caer en cuenta.
de que cada uno de nosotros tiene un tesoro en sí mismo, y también no olvidar que necesito al otro para llegar al cielo también. Al cielo no podemos llegar solos. Es por eso tan importante cada una de nuestras relaciones. Si tienes quizás una relación donde está bañada el conflicto, donde está matizada el conflicto, es importante que tú recuerdes que también si tú entregas esa relación en manos de la divinidad, esa relación, como lo dice el curso de milagros, dice que era una relación especial. Cuando tú la depositas en manos de la divinidad, se transforma en una relación santa. Y una relación santa, menciona el curso de milagros, que es el lugar más sagrado del mundo. ¿Por qué? Porque donde antes había un conflicto, ahora está el amor. Y eso, me atrevo a decir, necesitamos en muchos lados de este sueño mundo. Un placer, John. Pues ahora sí vamos a ir con el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Y simplemente como os comentaba antes de dar paso a Carlos de nuevo con las preguntas, quiero recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mayores expertos de los enigmas de las pirámides y los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información puedes mandar un WhatsApp al número 644-720-234, en el que va a ser un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas. Tenemos tiempo también para contestarlas, nos están llegando más también poco a poco. Silvia Gaffer, desde España, nos dice: hola, soy Silvia, tengo 16 años y tras pasar por situaciones muy difíciles he llegado a un mundo más espiritual, pero me siento un bicho raro, como que no encajo en este mundo. ¿Qué me recomiendas? Hola Silvia, un placer. Fíjate que sí, a veces pasa. Si tú volteas a tu alrededor, hay mucha gente que elige precisamente sus propios infiernos, ¿no? Una adicción simplemente es uno de esos infiernos, ¿no? Que a final de cuentas, por llamar uno de tantos. Y creo que esto de que te sientes bicho raro es importante que recuerdas lo que decía hace rato. A veces el exterior, a veces ahí nos perdemos. Es importante que ya que estás en esta frecuencia en la que estás entrando a tus 16 añitos, es importante que tú también comiences a hacer cosas y que te va a llevar a conectarte con gente que esté en esa misma frecuencia vibratoria. En mi caso, por ejemplo, hubo un momento donde ya no cabía en esos mundos también, ¿sí? Ya no era bien recibido inclusive en esos mundos. Y por lo tanto, es como ir buscando cosas que te den mayor plenitud, por ejemplo, ir a grupos de meditación o hacer yoga, no sé, alguna actividad que te va a llevar a conectarte con gente que está buscando lo mismo que tú, ¿sí? Eso creo que ayuda mucho, Silvia, para que no te sientas bicho raro, porque quiero decirte también que hay muchísima gente que está vibrando en esta alta frecuencia y a veces no nos damos cuenta. A final de cuentas, los que están baja y alta frecuencia, pues estamos igual, porque no es que unos estén mejor que otros. Simplemente cada quien está en un momento de su sueño o del momento que está viviendo en un espacio distinto. Pero sí es importante también que te permitas volverte afín a gente que ande vibrando con intereses similares a los tuyos. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Dorch Wanchuk, desde Chile, nos dice: ¿es imprescindible pasar por el sufrimiento para reconocer que uno es amor? No necesariamente, no necesariamente, porque podemos evitarnos muchas situaciones desagradables. Creo que esta pregunta es muy atinada porque a veces el dolor o el sufrimiento es el crisol, pero hay gente que ya trae como este chip integrado de no quieren conflictos en sus vidas, ¿no? Aprenden muy fácilmente. Entonces, no necesariamente se tiene que pasar por esos desiertos o por esas noches oscuras para terminar reconociendo nuestra propia divinidad. Hay gente que se evita mucho eso. Saludos a Chile.
Vamos a continuar. Nos dice Marimir desde Argentina. ¿Cómo manejas la tristeza, el sufrimiento y la baja frecuencia cuando atravesamos un duelo de un ser muy querido? Por otro lado, Sí, nos hace un comentario. Dice, hoy me sorprendió lo que presencié. Un colectivo de gente, entiendo, le dio un golpe a una paloma que distraída estaba volando y la dejó aplastada en el suelo. ¿Por qué nos comportamos así? Digamos, tristeza, sí, sufrimiento, baja frecuencia y luego este anécdota, ¿no? sí, claro. Fíjate que entiendo perfectamente lo que estás preguntando. Cuando yo era niño, mi madre muere en un accidente y sí quiero mencionar que fue un proceso que me toca vivir. Esa situación a mí me rompe y me quedo muchos años en esa baja frecuencia de la que estamos hablando. Y posteriormente tuve que ir aprendiendo. Esa situación vino a regalarme algo. Por ejemplo, algo que me regaló esa situación y después lo entendí fue el yo irme hacia adentro. Es decir, empecé a interiorizar, empecé a escribir, empecé a sentir a mi madre, aunque no la escuchaba ni la veía, pero sentía esta energía de su presencia. Y eso me hizo reconocer que había otro tipo de cosas. Si nosotros le seguimos dando valor al mundo que vemos, recordando que el mundo que vemos no es real. Esto suena muy loco, pero inclusive la física cuántica nos habla de que la materia es 99.99% vacío. Entonces, cuando le estamos dando demasiada importancia al mundo, por ejemplo, esta situación, sí entiendo que viene a lo de la paloma que mencionas, viene a indignarme ese tipo de atrocidades, que viene a cuestionarme. Pero cuando yo hablaba hace rato de que todas las situaciones se presentan de una u otra forma, tal cual son, dejo de estarle prestando demasiada importancia al exterior, independientemente de las situaciones que ven. Por ejemplo, hace unos años fallece mi padre y obviamente no fue la misma ruptura que hubo en mí, ¿no? Ya había como este reconocimiento también que la muerte, precisamente cuando se viene la pérdida de alguien, claro que se deben de vivir ciertas etapas de duelo, pero es también importante reconocer. Yo he resignificado ese tipo de idea, reconociendo que la gente que parte es porque ya hicieron el trabajo que les correspondía hacer aquí. Igual cada quien puede pensar diferente acerca de esta idea o de cualquier otra idea, y a final de cuentas es el respetar eso y ante situaciones, por ejemplo, amenazantes, como este acto que relatas de la paloma, pues también permitirme ver de esta manera. Por ejemplo, aquí me vienen las palabras del Maestro Jesús cuando él mencionaba esta situación de perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, hay personas que si tú ya estás vibrando en una alta frecuencia, no estás por encima de nadie. No estás por encima de nadie, al contrario, la capacidad de conciencia que tienes te permite ver con compasión a la gente que anda vibrando en baja frecuencia, ¿sí? No hay juicios. Generalmente el juicio es lo que nos separa también. Ese ha sido el grande problema, que todo el tiempo estamos con el juicio y esto es bueno, esto es malo, esta persona está correcta, esta persona está equivocada, cuando al final de cuentas cada quien está con lo que tiene, me atrevo a decir, con la capacidad de conciencia y con los elementos que le corresponde, caminando por la vida. Vamos a ir con el señor Lobo desde Guatemala. Tiene varias preguntas. Nos dice, ¿qué es exactamente un curso de milagros y por qué este título? Saludos. Hola, mucho gusto. Saludos a Guatemala también. Bueno, Curso de Milagros es una herramienta como muchas otras que han surgido para ayudarnos precisamente a ver las cosas de otra manera y sobre todo algo que ayuda mucho el curso es reconocer esta paz interior que hay en nosotros precisamente. Es un camino más, así como existe, por ejemplo, el budismo zen o existe cualquier otra situación que nos lleve precisamente a estados de paz y armonía. Curso de Milagros no es nada más que eso también. Es otro camino, como tantos otros, que nos hacen recordar precisamente que lo real es el amor, que lo que proviene del miedo no es real y a final de cuentas no es más que una herramienta. Hay muchísima información en la red. Obviamente hay sus gente que habla a favor y hay gente que habla en contra, como en todo. Y a final de cuentas tú tomarás tu propio criterio si te permites
explorar un poquito acerca del material que hay Curso de Milagros. Lo que sí te puedo mencionar es que gente como Luis Hay, Wayne Dyer, Eckhart Tolle, Marianne Williamson, Deepak Chopra, Miguel Ruiz, por decirte algunos, han estudiado Curso de Milagros. Y sobre todo la invitación del curso es a vivir, a final de cuentas, el amor. No tanto teorizar conceptos, sino vivirlo, aterrizarlo a cada una de nuestras vidas. Nos dice, señor Lobo, ¿qué te puede motivar a iniciar un curso de milagros? ¿Sería tan amable en compartirlo? Por otro lado nos dice, ¿intuición o proyección? ¿Me puedes ayudar a darle luz a esta idea? Sí, claro. Mira, te vuelvo a repetir, ¿qué te puede invitar a iniciar Curso de Milagros? Pues es una decisión personal de cada quien. Generalmente, yo, por ejemplo, tengo ahorita en la actualidad 2 grupos de Curso de Milagros donde soy facilitador y la gente que llega a las clases o a los talleres que organizo son porque generalmente ya están cansados de vivir precisamente en sufrimiento, con depresión. Entonces, mucha gente ha buscado por muchos caminos y por X, Y o Z han llegado ahí. Tú me vuelvo a repetir que así como ese hay muchos otros caminos y a final de cuentas es una herramienta más, es una de tantas herramientas, no es más que eso y es una decisión personal. Quien puede iniciar, lo que sí se recomienda es que no lo haga solo, porque es un curso escrito para el ego, que si tú lo haces solo, difícilmente te puedes confundir y tomar conceptos de otra manera. Por eso es importante acompañarte con gente que ya tiene pues años de experiencia con el curso. A mí me lo regalaron hace 22 años y pues desde que me lo regalaron, la verdad, no lo he dejado. En ocasión, un año entero lo dejé, pero solamente para vivir lo que ahí me decía, ¿no? Y después volví a retomar y lo sigo compartiendo. Y respecto a lo que hablas de proyección, y más que intuición, el curso llama, o es esta parte de extender el amor, y la proyección, hay una, en la introducción al mismo curso menciona lo siguiente, dice que nosotros primero miramos en nuestro interior, después decidimos qué clase de mundo queremos ver y lo terminamos viendo afuera. Eso en psicología se conoce como proyección. Es un fenómeno que hacemos donde lo amenazante o lo que no reconocemos en nosotros lo ponemos fuera de nosotros. Eso es lo que es la proyección. Entonces, generalmente voy viendo, por ejemplo, cuando digo a alguien, mira nada más qué persona tan criticona. Estoy proyectando lo que no quiero reconocer en mí, lo pongo allá. Como decimos de repente en terapia, lo que te choca, te checa. Entonces, hay muchas cosas que nos desagradan y de una manera u otra las ponemos fuera de nosotros, porque si las reconocemos en nosotros nos resultan amenazantes. Respecto a la parte de la extensión más que la intuición, la extensión, el amor tiene esta naturaleza de extenderse, de ampliarse. Una persona que vibra en el amor, me atrevo a decir lo que sale literalmente del poro, por el poro de la piel, ese amor, y se siente. Una persona que vibra en el amor, siente. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi mascota, a mi perrito, no necesita ni hablar, porque es amor puro. Su amor me contagia y me enternece y lo que quiero es abrazarlo y darle todo mi amor también, ¿verdad? Eso es un ejemplo de la naturaleza, de la extensión del amor. Por último nos pregunta, señor Lobo, ¿podrías darnos algunos consejos o sugerencias de cómo abordar el ego? Sí, mira, hermano Lobo, algo importante es no pelearnos con el ego. El ego es algo que está presente en nosotros, es decir, aquí lo importante es reconocerlo y trascenderlo. ¿Qué quiere decir trascenderlo? No darle importancia. Si yo me quedo, por ejemplo, si alguien me ofende, hace un comentario y me ofende, y si yo compro la ofensa, ya me quedé ahí atorado, me enganché y le estoy dando realidad precisamente a esa ofensa, ¿sí? Entonces, la invitación es a trascender, a pasar por alto ese tipo de cosas. No es tan fácil, ¿por qué? Porque a veces nuestro ego es muy grande y cualquier ofensa nos hace inclusive perder amistades o hacer daño a otra persona. Entonces, la tarea del ego, a final de cuentas, es crearnos conflicto, ¿sí? Para el ego, haz de cuenta, siempre va a haber esa tarea de él es
que trates de encontrar de una manera u otra afuera para no entrar aquí adentro. Por eso es tan importante conectarnos con nuestro interior, ir hacia esa paz y hacia ese amor que ya está ahí, ¿sí? Entonces, el ego es ese, me atrevo a decir, es como si fuera un virus que está presente en nosotros y que nos generalmente nos hace creernos o muy importantes o nos hace creernos menos que los demás, porque el ego apunta en todas direcciones. Cuando te sientes la quinta maravilla o cuando te sientes una persona que no vale nada, es ego. Entonces, el ego es todo un tema. Me atrevo a decir, y lo más importante es reconocer que todo lo que proviene de ahí, pues no es real, porque lo real es el amor. El miedo no es real. Aunque nosotros volteemos y veamos precisamente este mundo amenazante, este mundo lleno de conflictos, este mundo donde generalmente se desatan las guerras, y las guerras a final de cuentas es una idea que está peleando una persona contra otra, o son intereses que se construyen y tantas cosas, porque el ego siempre quiere tener más, 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 nunca es suficiente. Esa es parte de su trabajo del ego. Nunca es suficiente, nunca es suficiente, nunca es suficiente. Por eso es trascenderlo. Vamos a ir con las últimas preguntas. Nos dice nuestro Jesús Fernández desde México: ¿por qué en la Biblia hablan de un Jesús con mente dual? Hablaba de los enemigos, el maligno, los pecadores, el infierno, etc. ¿Crees que estas interpretaciones vienen del ego? Sí, definitivamente. Por ejemplo, hay un libro de Yehuda Berg que se llama Satán, una autobiografía, así se llama este libro. Y este libro no es más que un tratado del ego. O sea, el ego así es un ente a final de cuentas. Es un ente que toma forma, me atrevo a decir, ¿sí? De una manera o de otra. Así como el amor. Por ejemplo, este mundo que vemos es construido por el ego. Por ejemplo, este pasaje donde Jesús se encuentra en el desierto y se le aparece el demonio y le dice, mira, ahí están todos los reinos de la tierra para ti. Y él simplemente dice, no, gracias. Eso es trascender el ego, ¿sí? Si Jesús se hubiera quedado atorado en esa parte y hubiera dicho, claro que sí, me quedo con los mundos, con el mundo y con todos los reinos y no sé qué, ahí ya hubiera caído en la trampa del ego. A final de cuentas, el ego es un guía, ¿sí? Es un guía que te va a llevar al conflicto, es un guía que te va a llevar al sufrimiento, pero también está este otro guía, que es la parte divina. Hay cada quien lo llama de diferentes maneras, ¿no? Hay, por ejemplo, me recuerda mucho la película de Pinocho, que Pepe Grillo cumplía la función de guiarlo y de llevarlo precisamente a estados de paz. Entonces, a final de cuentas, esta dualidad la vivimos cuando vivimos precisamente desde el juicio, cuando yo digo, es que esa es una buena persona, o esa es una mala persona, o esa es una persona que está en una alta frecuencia, en una baja frecuencia. Simplemente son estados. Cuando yo hablo del cielo y del infierno, estoy hablando en un sentido, cuando yo elijo el cielo, estoy eligiendo la armonía, estoy eligiendo la paz, estoy eligiendo el amor. Pero por el contrario, cuando yo elijo el infierno es que estoy en el resentimiento, estoy en el coraje. Si yo quiero ir sanando esto, ¿qué necesito? Pues perdonar. Una persona que perdona deja el infierno, ¿sí? Cuando también el perdón es una ilusión también a la luz de Curso Milagros, pero esto a final de cuentas es un recurso que nos ayuda a salir de ahí. A final de cuentas, en la unidad, la dualidad se disuelve. Por eso vivimos en un mundo dual, ¿no? Todo lo queremos polarizar, cuando somos más que eso, ¿no? Tú sabes, y a la luz de tu propia conciencia y de tu propio corazón, cuando algo te va a traer un estado armónico o cuando algo te va a traer un estado de inquietud y de desarmonía. Eso lo sabemos cada uno de nosotros, en nuestro propio interior. Mucha gente que ha elegido, por ejemplo, el conflicto, lo que ha pasado es que ese odio, ese coraje, ese resentimiento ha cubierto ese amor que esa persona es y a final de cuentas, tarde o temprano, su propia sabiduría y su propia luz va a reconocer que la presencia del amor ahí está. Tarde o temprano vamos a llegar a ese reconocimiento, porque no estamos tampoco en unas carreras de quién llega primero a la iluminación, porque a final de cuentas, eso ya es algo que tenemos, que es algo que ya nos pertenece, ¿sí?
Pues de esta forma, Carlos, llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias por esta información. Ha sido compartida en directo con personas de muchísimos países como Colombia, España, Argentina, Venezuela, México, Uruguay o Estados Unidos. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir un apoyo directo para Mindalia. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo. Puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que estos mensajes lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Carlos para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues un placer, John, el haberte conocido, el estar aquí con todos ustedes, es un placer realmente. Y pues lo único que me gustaría cerrar sería, cada uno de nosotros tiene la oportunidad, segundo a segundo, de vivir precisamente una vida armónica y simplemente de vivir, porque a veces ni siquiera vivimos, a veces estamos muertos en vida. Y creo que la invitación es a realmente vivir desde respirar. A veces nuestra respiración es muy corta. Cuando nos permitimos realmente tomar la vida, abrazar la vida y también soltar todo aquello que no nos permite vivir en plenitud. Hay situaciones y hay cosas en nuestra vida en ocasiones que sabemos que no es lo mejor para nosotros y creo que tenemos la oportunidad de renacer y de renacer instante a instante, segundo a segundo, día a día, para convertirnos en esa mejor versión que ya somos. Aunque el ego nos diga que no lo somos, cada uno de nosotros lo somos. Pues muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Muchas gracias por todo. Gracias también a todos los que estáis ahí detrás. Recordaros, para finalizar, que podéis colaborar con Mindalia con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal en YouTube. Y como siempre digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.